Gracias, Pastor, por estar acá. Y quisiera que profundizáramos un poquito más en este entrenamiento que estamos teniendo especial para profundizar en el evangelismo. Y quisiera comenzar preguntándote cómo podemos compartir el evangelio con personas que tienen diferentes antecedentes religiosos. Esto es sumamente interesante a la hora de predicar el evangelio. Qué bueno, y otra vez muy feliz de poder compartir con ustedes. Y qué buena pregunta. Yo creo que no hay un ser humano en el mundo que no tenga fe en algo. Mm, O sea que antecedentes religiosos, creo que todos en algún momento nos vamos a encontrar con alguien así mm, cuando salgamos a predicar. Hay una historia en el libro de los Hechos, capítulo 17, Pablo en Atenas, y ujú. quisiera leer un poco para utilizar esta historia en base a este segmento. Dice la palabra de Dios en Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo primero ya nos dice cómo estaba Pablo frente a lo que ellos creían. Ujú, Punto uno, la religión y la idolatría afecta al predicador, sí afecta, mm, pero eso no lo nula. O sea, ujú, tú no puedes dejar de predicar porque otros crean otra cosa. Porque Pablo dice que su espíritu se enardecía viendo que ellos adoraban a otro Dios. mm, Versículo 17 dice, y así él predicaba en la sinagoga. Versículo 18, y algunos filósofos disputaban con él y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Punto 2. No solamente creían en otros dioses, adoraban otros dioses y también no entendían lo que Pablo hablaba. mm, O sea que nosotros cuando vamos a predicarle a alguien que tenga otra religión, ujú. puede ser que nos encontramos con un versículo 18, que lo que predicamos para ellos es una palabrería. Voy a seguir adelante porque estamos con la Wow, historia. ajá. Dice, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el Evangelio de Jesús. ¿No? Ahora vamos a hablar cuál es el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándolo lo trajeron frente a la gente y dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Versículo 21 dice, entonces Pablo, versículo 22, puesto en pie, dijo, varones atenienses, he observado que sois muy religiosos. Pablo era consciente de que ellos tenían otra fe, que tenían otros dioses, y eso no evitó que él predicara. O sea Mm, que ya empezamos a responder, ¿cómo hacemos para predicarle a alguien de otra religión? Bueno, predicar. No dejar de predicar por miedo, por temor o porque tienen otra fe. Si tú te quieres sentar a comer con alguien que tenga otra adoración a otro Dios, puedes hacerlo. Puedes hablar, puedes presentar el Evangelio de Jesucristo. Versículo 23. Pasando por ahí, dice Pablo, vi un altar con una inscripción que decía al Dios no conocido, mm. y él dice, de ese Dios voy a hablar. Fíjense la estrategia que tiene Pablo y no alejada de lo que ellos creen. Ujú. Usas una referencia. Por supuesto, ¿qué cree un religioso? A ver, Ujú, vamos a hablar de lo que tienen en común las religiones. ¿Qué? Bueno, la existencia de un Dios, de un ser superior, ujú. ¿no? Al menos la mayoría tiene coincidencia en eso. La Sí. escritura de un Dios, la palabra de un Dios superior. Bueno, podemos hablar de la necesidad de tener un Dios, de la necesidad de tener protección. Por eso es bueno cuando vamos a hablarle a alguien de otra religión, tratar de entender la necesidad que tienen de Dios Guau, y ujú, hablarles del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Quiero seguir leyendo rápido ujú, y después ya paro. Fíjense lo que dice Pablo, de ese Dios vengo a hablarles, y dice, el Dios que hizo el mundo, Señor de todas las cosas, no es honrado por hombres ni por templos, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje. Quiero seguir adelante, versículo 27, busquen a Dios y en alguna manera puedan hallarle, porque en Él vivimos, existimos, y ahora dice abajo, siendo pues linaje Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, hablando de no es una estatua, y acá es donde quiero recuperar, de hecho el primer segmento dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, otra vez, los tiempos de la ignorancia, Él decidió ujú, perdonarnos. Ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Fíjate cómo el mensaje del Evangelio no fue cambiado. Él no comprometió el mensaje del Evangelio porque ellos creían otra cosa. ujú. Sin embargo, se acercó a los que creían otra cosa y les predicó basados en la necesidad de la fe de ellos. Eso está muy interesante. Ahora,
cómo podemos compartir el Evangelio ya no solo con personas con diferentes antecedentes religiosos, sino con personas de diferentes culturas. Tú y yo venimos de países latinos, pero estamos quizás en cercanía con otras culturas de diferentes países. Y eso quizás lo hace un poco interesante porque pudiera la iglesia, el pastorado, el liderazgo llegar a sentir un poco de intimidación a la hora de cómo se lo explico, porque es que de repente no me va a entender. ¿Cómo haces cuando quieres compartir ese evangelio con otras culturas? Personas de otras culturas. Y me encanta la pregunta y agradezco que yo haya iniciado el ministerio en Miami. En nuestra iglesia son personas de muchas culturas. Una de las cosas que yo como pastor he tenido que aprender es a comprender que la cultura es importante a la hora de exponer el mensaje. Uno tiene que tratar de entender, ¿no?, aún la manera de comprender. Algunos lo comprenden más rápido, otros lo comprenden de otra manera. Y yo pregunto, ¿acaso la pasión por predicar el mensaje no nos va a llevar a estudiar la cultura? ¿No nos va a llevar a entender? Yo tengo a mi hijo Valentín, que tiene 6 años y todavía no habla muy bien. Pero cuando yo quiero realmente comunicarle una buena noticia, se la comunico a la manera que él puede comprender. Yo sé que él entiende con señas, o yo sé que él entiende con gráficas, o con la cultura que él esté en ese momento desarrollando en su crecimiento. De la misma manera, el mensaje que queremos transmitir nos debe llevar a comprender la cultura, a comprender la manera en la que ellos lo van a entender y también cómo lo puedo transmitir, cómo puedo hacer. Pablo dijo, bueno, ustedes tienen un estatus de cultura interesante, voy a hablarles del Dios no conocido que tienen ahí. Pablo no dijo, ustedes son idólatras porque tienen un Dios, no, dijo, de ese les quiero hablar. Fíjate cómo la cultura no ahuyentó a Pablo, cómo la idolatría no le afectó. Él sabía que eran una cultura, nunca nadie les había enseñado el Evangelio. Entonces, creo que nosotros como predicadores o líderes tenemos que también profundizar un poco. ¿Cómo puedo hacer que ellos lo comprendan de mejor manera? Exacto. Y creo que esto tiene mucho que ver también con las edades, porque también es un tema, no solo el antecedente religioso, no solo la cultura, sino también hay personas de diferentes edades. Y puede que la iglesia, los pastores, los líderes piensen solamente en un target de personas. Le voy a predicar a gente adulta que quizás me pueda entender. Pero ¿qué pasa con las diferentes edades? ¿Qué pasa con mostrar el mensaje del evangelio o enseñar este mensaje del evangelio a los niños, a tu hijo, a los adolescentes, al adulto joven, que ya no está tan chico, pero tampoco está tan adulto, o quizás al adulto mayor? ¿Cómo podemos compartir el evangelio también con personas de diferentes edades, pastor? Bueno, estamos en el año 2023 o en el siglo XX ya, y tenemos un montón de recursos. Hoy, ¿cuántos recursos tenemos para niños, para jóvenes, para adolescentes? Yo creo que hay Biblia para toda edad. Yo tenía Biblia para teenagers de 13 a 14. Sí. O Biblia para... tenemos material, tenemos programas, tenemos en videos, tenemos series, todo tipo de material para las diferentes edades. Y nosotros como pastores tenemos que tener la capacidad de comprender que necesitamos cubrir todo este rango de edad. Esto está interesante porque quizás el pastorado, el liderazgo o la iglesia pueda creer que es suficiente todos estar juntos en la congregación y escuchar un mensaje una vez a la semana. Todos juntos, porque estamos juntos, congregados, pero el nivel de comprensión de un adolescente no va a ser el mismo que el de alguien mayor. Por supuesto. ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo lo puede manejar un pastor en ese caso? No, yo creo que también nosotros tenemos que tener un poco de paciencia. Yo como pastor también tengo niños en la iglesia, pero nuestros programas de niños no están todavía desarrollados, pero ya empiezo a tener la necesidad y responsabilidad de asegurarme de que los niños comprendan el Evangelio, al menos cuando vienen a la iglesia. Sabemos que el hogar es la primera iglesia. O sea, yo no puedo decir que mis hijos nunca aprendieron el Evangelio porque en la iglesia no había actividades. No, yo soy el maestro de mis hijos en casa. Ellos tienen que nutrirse del Evangelio de casa. Sin embargo, nosotros tenemos que asegurarnos de qué manera los niños pueden comprender el mensaje del Evangelio. ¿Cómo les enseñamos a los niños que necesitan
el perdón de Dios. ¿Cómo les enseñamos a los adolescentes que necesitan el perdón de Dios? Bueno, hay canciones muy lindas. Obviamente, en la inocencia de un niño tenemos que saber cómo presentarles el Evangelio. Cristo me ama, Dios está conmigo en los momentos difíciles. Hay maneras hasta que uno empiece a ser consciente de su realidad y es donde presentamos ya el Evangelio en su totalidad. Es decir, hay que prepararse. Por eso es importante este tipo de programas, de material que preparamos, porque hay pastores que necesitan apoyo de otros hermanos que le diga, pastor, vamos a expandir un poco el mensaje del Evangelio a todas las edades. ¿Qué consejos les puedes dar, pastor, a quizás a otro pastor que nos está escuchando en este momento, a otro equipo de liderazgo, a que de alguna manera pues puedan compartir este mensaje del Evangelio de una manera efectiva y que puedan motivar también a la iglesia a hacerlo y que este trabajo no dependa nada más del liderazgo de unos pocos? ¿Qué consejos les puedes dar para que puedan motivar a la iglesia a hacer lo mismo? Me encanta, y yo creo que nosotros estamos en Montreal casualmente en ese punto. Estamos en el punto de... También hay que ser honestos, hay como una... hemos dejado de ponerle importancia a la evangelización desde que surgen las redes sociales, desde que surge todo este sistema online. Uno como que dice, bueno, predicamos con una publicación, pero qué importante es el tú a tú. Qué importante es que la iglesia tenga también planes, actividades evangelísticas, ¿no? Y yo creo que una de las primeras respuestas que te puedo dar es, encerrémonos, nosotros empapémonos de la verdad del Evangelio, de la buena noticia. Como te dije al principio, la buena noticia recibida nos va a llevar a hablarla, ¿no? A ver, cuando yo me enamoré de mi esposa, la primera vez que la vi, me enamoré de ella y yo tenía una buena noticia que contarle a todos. ¿Tú te crees que yo necesitaba un día específico para salir a comentarla? No, aquel día es el día de evangelizar, de que se va a conocer. No, a mí se me salía la noticia, pero natural. La veía en todos lados y todo el tiempo hablaba de ella. El que realmente está empapado del mensaje del Evangelio, lo cuenta, lo habla. Y yo creo que el pastor tiene que, y vuelvo a lo mismo, volver a hablar de la gloriosa verdad del Evangelio. Eso nos va a llevar a hablar, a predicar. A no esperar un día de evangelismo, sino a ser una iglesia que evangeliza. Así que mi consejo para los pastores es volvamos a la base. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué hace Dios en nosotros? ¿Qué ha hecho? Y entonces, claro, tengamos actividades evangelísticas. Muy importante. ¿Cómo se motiva efectivamente a la congregación a hablar de esto? Es decir, empujándoles a conocer más, a leer más de la palabra de Dios para que ellos también lo repliquen y, ¿sabes? Porque quizás la gente escucha el mensaje y dice, es que yo no soy pastor. O sea, yo no me puedo parar allí a decirle a alguien, Cristo te ama, o hablarle el Evangelio porque es que yo no me sé toda la Biblia. Esa puede ser una limitante para la iglesia. ¿Cómo puede el pastor motivar a la iglesia a que se junte a este trabajo de evangelismo? Bueno, dos respuestas. Cuando la iglesia primitiva, en Hechos 6, 7, creo que en 8, eran perseguidos. Dice que lo estaban persiguiendo y Pablo era uno de los que perseguía. Dice, ellos se fueron, iban predicando el evangelio por todos lados. O sea, la iglesia predicaba el evangelio por todos lados. Habían comprendido el mensaje del evangelio, ¿sí? Una de las cosas, lo vuelvo a decir, es volvamos a entender lo que Dios ha hecho en nosotros y naturalmente lo vamos a predicar. Ahora, es un trabajo de toda la iglesia. No iban los apóstoles predicando. Dice, toda la iglesia iba predicando. Aquel creyente o aquel cristiano que piensa que no es su tarea evangelizar, tiene que analizar la buena noticia que está entendiendo. Y segundo, sí, necesitamos entrenar a nuestro equipo. Necesitamos contarles de los resultados del evangelio, de los resultados de la predicación, ¿no? Jesús cuando envió a predicar, y lo podemos leer quizás en el próximo segmento, Jesús les dio indicaciones y les dijo, miren, no se enamoren de los resultados.
no se enamoren de la audiencia. No lleven esto, no lleven lo otro. Váyanse preparados para si les dicen sí o si les dicen no. Pero hay que salir a predicar. Y es importante tener entrenamientos como pastor a mi congregación. Hermanos, vamos a hablar del mensaje de salvación. Es necesario hacerlo. Y hay que estar preparados. Gracias, pastor. No, gracias a ti.